Muy bien. La conferencia de hoy, la clase de hoy se llama Rompiendo muros, creencias limitantes en educación. Este punto nos une mucho a la psicología y a la educación porque nosotros trabajamos con creencias. Básicamente el área donde yo me desarrollo hoy en día es la terapia racional emotiva conductual, TREC, se conoce como TREC. Y esa forma de terapia trabaja abordando todo lo que es la creencia nuclear o los esquemas que son la conformación, la programación mental que nosotros traemos desde la infancia. Estas creencias no nacen solas, no vienen con nosotros. Nosotros cuando nacemos venimos como una tabula rasa. Estamos con todos nuestros receptores abiertos al conocimiento y a lo que nos vayan diciendo. Y a muy temprana edad se conforman nuestras creencias. No obstante, no es la única manera de adquirirlas, no solamente en la niñez, en la educación donde las adquirimos, también a lo largo de nuestras vidas vamos aprendiendo, tomando de las experiencias que hayamos vivido, algunas experiencias, porque nuestro cerebro, por evitar gastar energía, se queda muchas veces con una información, con una creencia que ya hayamos obtenido y se sigue repitiendo y seguimos escogiendo pensar de la misma manera, invalidando cualquier otra forma de pensamiento que sea distinta a aquella en la que nosotros estamos ya en una zona cómoda, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Bien. La primera imagen que les estoy colocando muestra lo descomunal que es el mundo de la educación. La educación, el que estudia educación jamás puede dejar de estudiar, porque si bien pareciera desde lo externo que es algo muy sencillo, entrar en un aula, conocer un promedio, que en algunos casos puede ser de 20, en otros de 30, en otros de 40 alumnos, de edades completamente distintas, por supuesto, algunos serán niños, otros serán adolescentes, otros serán personas adultas en una aula universitaria. Pero las diferentes personalidades y las diferentes características que nos exigen de lo que es la matrícula, de aquello que nosotros vayamos a impartir, nos hace ser muy acuciosos y muy estudiosos. Y si hay algo que yo valoro en los educadores es la disciplina y la capacidad que tienen para unir lo formal con lo de contenido, ¿sí? Porque lo que tiene que ver con educación merece una estructura. Y de verdad mis respetos a todos ustedes. ¿Qué vamos a entender por creencias limitantes? Voy a utilizar, hay muchos conceptos, tantos conceptos como autores. Vamos a utilizar un concepto bastante moderno que es de Alex Rovira, eh, una persona muy famosa, es español y tiene su podcast y tiene una serie de programas que son divinos todos. Él define la creencia limitante como una convicción que una persona tiene acerca de sí misma, de los demás, de la vida, y esa creencia actúa como un obstáculo para su desarrollo personal, para su bienestar o para su capacidad de lograr objetivos y metas. ¿Por qué él lo define de esta manera? Porque definitivamente la creencia, cuando es limitante, me encasilla en una forma de pensamiento y tengo una visión como de túnel, una visión enfocada, cuyos pensamientos, porque de la creencia devienen todos los pensamientos que yo voy a tener y la forma como yo voy a comportarme en mi vida. Y soy yo el que voy a terminar siendo muchas veces víctima de esa forma de pensar y de esas creencias que tengo, porque me cierran la capacidad de aprender del medio ambiente muchas cosas que pudiera tomar para mi propio desarrollo personal. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando se instala una creencia limitante? Mi cerebro crea patrones neuronales o lo que muchas veces conocemos también como autopistas, autopistas que se generan dentro de nuestras conexiones sinápticas. Los patrones se devienen de las conexiones sinápticas, de todas las conexiones que se van haciendo con una forma de pensar y eso se forma como una ruta y automáticamente cuando una situación se me presenta, mi cerebro hace las conexiones para las cuales ya él está preparado. Si bien nosotros tenemos un abanico de posibilidades de respuestas ante una situación, nosotros tenemos la tendencia, por esto mismo que les acabo de decir anteriormente, por esta
cualidad del cerebro de ahorrar energía, de irse siempre por un camino que ya está preestablecido. Esto es lo que conocemos como rutas, como patrones o como autopistas de neuronales. Estos patrones neuronales se refuerzan y pareciera que tengo como toda una planimetría, como si tuviera un mapa de una ciudad que me lleva a buscar siempre y a confirmar esa creencia a través del sesgo de confirmación. Esto me lleva a ignorar todo aquello que la contradice. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo una firme creencia, una manera de pensar en algo, yo siempre voy a buscar, mi cerebro va a tender a buscar y a captar del entorno aquello que refuerce esa ruta que yo tengo. Y lo que pareciera que fuera distinto, simplemente lo obvia, no lo toma, no lo ve. Eso va haciendo que esa creencia se fortalezca cada vez más. Si nos vamos al ámbito de la educación, que es el que nos compete en este momento, Paulo Freire, docente, pedagogo, pensador brasileño, dice que una de las condiciones para pensar acertadamente es que no estemos demasiado seguros de nuestras certezas. Es decir, ya Paulo Freire en su momento nos invitaba a que no nos quedáramos con estructuras tan rígidas de pensamiento y que estimuláramos esa capacidad de ver lo nuevo y de abrir nuestra mente a nuevas informaciones, a nuevas tecnologías, a nuevas herramientas, a nuevas formas de pensar. Si hay algo que yo le reconozco y le valido y le felicito a la religión budista, aunque ellos dicen que no son una religión, es la postura que ellos tienen. Ellos dicen, nosotros creemos en esto, pero si la ciencia demuestra que no es así, sino que es de otra manera, nosotros lo tomamos. Entonces ellos tienen como que esa flexibilidad, esa capacidad de tomar aquello que definitivamente puede ser hasta contrario a lo que ellos han estado pensando. ¿Por qué? Porque quieren estar apegados cada vez más a lo que es la verdad y a lo que es el descubrimiento y a lo que es el conocimiento. Estos pensamientos pueden estar tanto en los estudiantes como en los educadores. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de creencias, obviamente están en juego cuando estamos en una sala, en un aula, como nosotros que estamos acá reunidos en este momento. Yo tengo mis creencias y cada uno de ustedes tienen esas creencias. Y obviamente algunas y a veces muchas de las creencias que tenemos son limitantes y me involucro, me incluyo en las creencias limitantes porque todos somos humanos y todos traemos una formación y todos tenemos una propensión y todos pertenecemos a un grupo y todos vemos tenemos unas maneras, por más flexibles que queramos ser, hay ciertas situaciones a las cuales nos arraigamos y es importante que aprendamos a identificarlas porque nos están limitando nuestra capacidad de acción. Algunas de las creencias que pudiéramos tener son no soy lo suficientemente inteligente o nunca podré aprender esto. Esto lo podemos identificar nosotros, las personas que son docentes, lo podemos identificar en los alumnos y podemos entender y ser apoyo para esa persona para que se dé cuenta que no es más que una creencia limitante, la de pensar que el decreto que trae, la programación que trae, el patrón neural que trae, de que no es suficientemente inteligente, es una realidad. Si nosotros vemos la palabra creencia significa lo que creo, lo que yo creo. Por consiguiente, toda creencia en su esencia es falsa, porque es lo que yo creo, no es lo que es, no es la verdad. Son creencias. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, si yo tengo una creencia que me es limitante, yo puedo cambiarla por una creencia quizás un poco más abierta. Ahí está entrando Rolando. Bien, estas creencias, cuando son limitantes, por supuesto, si hablamos de limitantes, estamos hablando de alguna manera que tienen un aspecto negativo, nos afectan la autoestima y nuestra capacidad de alcanzar metas.
El origen puede estar en experiencias pasadas, puede estar en entornos de aprendizaje negativos, pueden haber tenido que ver con la forma en que nos educaron cuando éramos niños, pero podemos desmantelarlas a través de el autoconocimiento y del esfuerzo consciente para adoptar creencias más potenciadoras. Fíjense que aquí aparece una palabra importante que si se quiere pueden tomar nota de ella y ponerla a un costadito, y es el autoconocimiento. Y por supuesto, un esfuerzo consciente. ¿Y por qué el esfuerzo consciente? Porque nuestras creencias se alojan en nuestro subconsciente. En nuestro subconsciente están en un sitio seguro que a la hora de nuestras actuaciones, a la hora de nosotros emitir un comportamiento, ellas son las que van a mandar, porque el subconsciente es el que manda, una vez que nosotros tenemos aprendido algún conocimiento o alguna manera de ver la vida o alguna manera de ver a los demás. Algunas de los ejemplos que podemos dar de creencias limitantes, tenemos que hay creencias limitantes de capacidad, creencias limitantes de aprendizaje, creencias limitantes de inteligencia, creencias limitantes de esfuerzo. Cuando tienen que ver con capacidad, algunos ejemplos son: no soy bueno en matemáticas o nunca aprenderé a hablar bien en público. Cuando son de aprendizaje, aprender es algo serio y difícil, ya es demasiado tarde para empezar a aprender o no tengo suficiente talento. Inteligencia, no soy lo suficientemente inteligente para entender esto. No soy bueno para las matemáticas. A mí eso de hablar no se me da. Inteligencia, entonces tenemos que es la percepción negativa que yo tengo de mis propias capacidades. Obviamente va de la mano con mi autoestima. Y obviamente anula esa capacidad que yo tengo de arriesgarme para lograr metas. Cuando hablamos de esfuerzo, creencias limitantes de esfuerzo, creer que el aprendizaje es un trabajo duro, que no tiene sentido o que no servirá de nada. ¿Para qué estudiar? Esta es mía. ¿Para qué estudiar si los influencers ganan mucho más que un profesional divirtiéndose? Con todas las opciones que los jóvenes tienen hoy en día para hacer en redes, hay muchos jóvenes que no quieren estudiar porque sienten que están perdiendo su tiempo, están perdiendo su tiempo, porque si ellos logran tener yo no sé cuántos seguidores, YouTube les va a pagar, por decir algo, o cualquier red social les va a pagar. Y si ellos logran tener muchos seguidores, les van a pagar mucho más. Entonces, díganme ustedes el reto que tenemos en educación para vencer esas creencias. ¿Cómo afectan estas creencias limitantes en la educación? Sabotean el potencial, impiden que las personas se atrevan a tomar riesgos, a probar nuevas oportunidades de aprendizaje. Afectan la autoestima. Las percepciones negativas sobre las propias habilidades merman la confianza y la motivación para seguir intentándolo. Crean barreras internas, actúan como filtros que nos hacen ver el mundo a través de un lente negativo, dificultando la adaptación y el crecimiento. Impactan la salud mental, pueden generar frustración y afectar el bienestar emocional del estudiante y el docente. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Me encantaría que si necesitan intervenir, hacer alguna pregunta, hacer algún aporte, lo hagan. Hagamos aportes breves, pero hagámoslo. O preguntas breves, puntuales. Bienvenidas sean todas, ¿sí? Es importante que nosotros aprendamos a vencer las creencias limitantes. Para superar este ciclo negativo es importantísimo identificar y cuestionar nuestras creencias limitantes, así como aprender a manejar y cambiar nuestros pensamientos dolorosos. Yo aquí tengo una percepción que se las quiero compartir, una percepción que no siento que está bien fundada. A veces necesitamos ayuda. A veces no es tan fácil esto de identificar y cuestionar nuestras creencias limitantes, porque como forman parte de nuestro repertorio conductual y como forman parte de nuestras líneas de pensamiento, a veces nosotros no nos damos cuenta que es una creencia que me está paralizando, que me está deteniendo. Yo normalmente le digo a la gente: ¿por qué no tienes dinero?
Si no tienes dinero, pues tienes creencias que te están limitando para no tener dinero. Porque cualquier persona podría tener dinero. Y ustedes me mirarán y me dirán, sí, claro, tú no sabes lo que gana un educador. Pero yo les puedo decir a ustedes, siendo educadores, pueden ganar mucho dinero también. Pero hay algunas creencias limitantes que los están paralizando. Por dar algún ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo determinado. O mi propia percepción negativa de que yo soy una persona no inteligente, en el caso de algunos de nuestros alumnos, esa percepción, ¿cómo yo ayudo a cambiar a ese alumno esa percepción si yo no tengo una estrategia para lograr que esto se dé? Yo les recomiendo de verdad que trabajen esto quienes sientan que tienen muchas creencias limitantes o que ni siquiera las pueden identificar. Yo les recomiendo que para esto busquen apoyo a nivel de coaching o bueno, humildemente a través de la terapia que yo trabajo, que es la terapia racional emotiva conductual, que es la que es especialista en combatir creencias. Les digo esto con conocimiento de causa porque yo paso muchas veces un buen tiempo con un paciente para tumbar pensamientos y creencias limitantes. Es decir, esto es un trabajo, esto no es de que nosotros lo conversamos y sí, ya las cambié, porque son creencias y las creencias están muy arraigadas en nuestro cerebro, tal como les dije ahorita. Hay rutas neurales. El cerebro no olvida. Todo lo que nosotros hemos aprendido allí está. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Si yo tengo esta ruta creada, yo empiezo a trabajar con esta ruta que me resulta mucho más efectiva y la trabajo sobre la base de repeticiones y repeticiones y repeticiones hasta que logra más o menos equipararse a mi ruta original y en algún momento desplaza. Esta sigue existiendo, pero esta empieza a pesar más. Por eso es que les digo que a veces no es tan sencillo. Si lo puedo hacer de manera espontánea, de manera natural, y yo digo, ya yo lo logré, está muy bien, perfecto. Pero si sientes que tienes alguna traba, pueden comunicarse con Maritza, que es coach, y si en algún momento quieren conversar conmigo, pueden comunicarse con Maritza y que les dé mi contacto también, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las estrategias que tenemos para transformar creencias? Uno, el autoconocimiento, que les dije que anotaran por allí la palabra. Es crucial ser consciente de estas ideas negativas para poder enfrentarlas. Y para ser consciente las tengo primero que identificar. Es importante que llegue un momento en que diga, mira, yo te voy a decir una cosa. Tú sabes que yo tengo mi creencia en relación, voy a darles un sesgo, ¿ok? En relación a los niños que, no sé, que tienen, vamos a ponerle un calificativo, a los niños gorditos. Tengo un sesgo en relación a los niños gorditos. Yo pienso que los niños gorditos no son, no son buenos o no son qué. Si alguien me ayuda, buenísimo sería. Yo pienso que los niños gorditos son, díganme algo allí, alguno, ayúdeme. Perezosos para hacer Ajá. deporte, por Oh, ejemplo. bien, ok. Los niños gorditos son perezosos para hacer deporte. Pero ¿dónde yo me voy a dar cuenta de eso? Probablemente en este nuevo año escolar que yo estoy iniciando, tengo dos niños gorditos y cuando yo los vi llegar, como ya yo estoy pendiente de mí, me estoy observando, estoy trabajando sobre mi comportamiento, yo veo que entran estos dos niños gorditos y automáticamente en mi mente digo, uy, ya me llegaron dos perezosos. Ya empezaron los niñitos con las excusas de que no pueden, de que esto, de que aquello, ¿sí? Entonces, sobre la base de mi propia experiencia, yo empiezo a identificar qué posibles creencias tengo yo en relación a esos niños que tengo enfrente, si son niños, o a esos adolescentes, o a esas personas que llegan a mi aula, ¿sí? Si ya son personas adultas. Cuestionar la creencia sería un segundo paso. El segundo paso, que es uno de los pasos más difíciles, es preguntarme si esa creencia es realmente una verdad absoluta o si es solo una percepción falsa. Si yo me pongo a cuestionarme esta creencia y digo una verdad absoluta, me acuerdo de cuando yo estudié y conmigo estudiaban dos gorditas, tres gorditas, ya las puedo identificar en mi mente,
Y había una que pesaba como 130 kilos, que para una niña de 11 años, 12 años es mucho. Y había otra que le seguía, podía pesar como 120, y otra que era menos. Era una niña obesa, pero no así con una obesidad tan mórbida. Y yo me acuerdo que esas niñas siempre iban a educación física. Y había una, la más gordita, le encantaba jugar básquet y formaba parte del equipo de básquet. A la otra le gustaba más lo que tenía que ver con gimnasia. Y a la otra le gustaba el baile. La otra no participaba casi de educación física, pero cuando organizaban alguna actividad, bailaba. Entonces, cuando yo empiezo a hacer ese chequeo, yo digo, ya va, pero es que ya tengo, de verdad que lo que estoy viendo no es una verdad absoluta. Hay gorditos que son muy activos, hay gorditos a los que les gusta la actividad física. Entonces, de ahí yo empiezo a debatir en mi propia mente esta creencia que yo estoy teniendo que hasta ahorita me ha limitado y me ha paralizado en mi interacción con ese niño y con esos niños que tengan esa característica en la cual ya yo me focalicé y por la cual probablemente estoy perjudicando a esos niños, porque los voy a tratar como perezosos. Inconscientemente, porque la creencia está alojada en mi inconsciente, yo los voy a tratar como perezosos, a menos que yo trabaje esa creencia. Entonces, lo primero que tengo que hacer es aprender a cuestionarme, aprender a hacerme, es decir, por eso es que le digo que a veces hace falta la ayuda de otro, porque es como ser abogado del diablo conmigo mismo, ¿no? Es decir, ajá, yo estoy pensando esto, yo creo esto, ¿qué tanta veracidad tiene esa creencia que yo estoy teniendo en relación a este tema? ¿Sí? Luego tenemos reemplazar por creencias potenciadoras, buscar y adoptar pensamientos más positivos y realistas sobre las propias capacidades. Como decir, hay niños que son delgados y son perezosos. Hay niños que tienen un peso intermedio y son perezosos. Hay niños gorditos que son perezosos. Por consiguiente, cualquier niño con cualquier característica física puede ser perezoso y puede ser activo. Ergo, esto es una creencia limitante que yo tengo. Y la voy a sustituir por algo mejor, que es ver al niño como un niño y no sobre la base de sus características físicas y sobre su peso corporal. ¿Vamos claros en esto? Bien. Y luego tenemos el compromiso y la acción. Se requiere un esfuerzo personal, perseverancia y disposición a experimentar para crear nuevos hábitos y patrones de pensamiento. Una creencia, insisto, está alojada en mi subconsciente y para yo poder instalar algo en mi subconsciente, yo tengo que estar muy comprometido y repetir mucho este pensamiento que sea más potenciador, que sea más positivo, que sea más efectivo para mi desempeño, lo tengo que repetir tantas y tantas veces hasta que esto forme parte de mi repertorio conductual y ya de manera espontánea yo tenga un comportamiento distinto frente a estos niños. Cuando yo me dé cuenta que ya yo ni siquiera pienso, ya yo no puedo, ya yo no cotejo niñito gordito con pereza. Cuando ya yo no pienso en eso, yo digo, ya, lo logré. Puedo pasar a otra creencia limitante. Ya yo veo a un niño gordito, yo digo, viene fulanito, viene María, viene Lucas, viene sí, lo atiendo y ya yo no estoy pensando en nada de eso. Ya ahí me di cuenta que esa creencia fue sustituida. Inclusión y diversidad. Aquí me gustaría la participación activa de ustedes. ¿Qué vamos a entender por inclusión y diversidad? Mari, Flor, no todas a la vez, por favor, porque de verdad que no sé cómo manejar tantas preguntas a la vez. Joana, María Isabel Rodríguez levantó la manito. Te María escuchamos, Isabel, María por Isabel. favor. Sí, al ver esas dos palabras y más la primera, inclusión, eso Ujú. es algo que se está trabajando mucho, por ejemplo, aquí en República Dominicana, que es integrar los diversos grupos
no importando la neurodivergencia, al salón de clases normal. Pero entiendo que la inclusión no es solamente abrirle un espacio físico, sino hacer que participen y adecuar los contenidos a través de actividades que ellos puedan entender. Es decir, para mí la inclusión va más allá de la mera integración. Ujú, muy bien, excelente. Y si va más allá, ¿qué otra perspectiva le das? Implicaría algo más de lo que es la aplicación de técnicas de educación especial. Hay que también entender que son seres humanos con derecho y dignidad, que tienen capacidades diferentes, pero no quiere decir que no tengan capacidades. Ujú, excelente. Y si tiene excelente intervención, muchas gracias. Y si tienen todas estas características, que estoy tomando notas de ellas, las características que están presentando en el aula, también las van a presentar en la vida. Es decir, ese niño dentro del aula es importante que gane un espacio a salvo en el cual él pueda expresarse con sus propias características y ser aceptado, ser respetado, ser valorado con sus características humanas. La diversidad, por supuesto, tiene que ver con todo lo diversos que somos en relación a nuestras características de toda índole, a nuestras características religiosas, culturales, raciales, en cuanto a las ideologías que el niño pueda tener o la familia del niño pueda tener, en cuanto a sus características de personalidad, en cuanto a la presencia de cualquier trastorno, en cuanto a la presencia de cualquier problema de tipo físico también, ¿sí? O cualquier problema relacionado con su salud en general. Tolerancia o aceptación. ¿Entendemos la diferencia entre tolerancia y aceptación? Pongo estas dos palabras porque yo siempre me he cuestionado, porque la gente siempre dice los sacerdotes y la gente dando exposiciones. Yo siempre escucho esa palabra, hay que aprender a ser tolerantes. Y yo siento que la tolerancia es como que no trago entero, pero lo paso, lo dejo pasar. Mientras que la aceptación es te acepto como tú eres, con tu diferencia, con tu manera de pensar completamente distinta a la mía. Reconozco abiertamente que tienes un derecho aun cuando yo no esté de acuerdo. ¿Vamos bien con la diferencia entre una cosa y la otra? La tolerancia es como una postura que yo pongo, una máscara social que yo pongo, pero por dentro yo sigo pensando y viendo mal a esa persona o a esa ideología o a esa situación o a esa religión o esas características raciales. Y esto se nota mucho en los chistes, a veces cuando hacemos los chistes y dejamos drenar a través de ellos todo lo que tiene que ver con una burla y con un bullying hacia características específicas de algún determinado grupo social o hacia un género o hacia un color de piel. Entonces, Paulo Freire también nos llegó a decir, aceptar y respetar la diferencia es una de esas virtudes sin las cuales la escucha no se puede dar. Es muy difícil que yo te pueda tener una sana comunicación y la comunicación es la clave de la interacción humana. Si yo te tolero, yo no me voy a dejar fluir, ni te voy a escuchar, ni te voy a validar, porque yo dentro de mí tengo un rechazo hacia ti. Y preguntémonos nosotros quiénes somos para rechazar a otros, ¿no? Si eso es como, hace falta un poquito de humildad, un poquito de madurez
un poquito de conocimiento y de evolución individual también, para poder entender que los seres somos iguales. Nadie nace odiando a otra persona por su color de piel o su origen o su religión. La gente aprende a odiar y si puede aprender a odiar, también se le puede aprender a amar. Esto lo dijo Nelson Mandela, nada más y nada menos. Cuando nosotros somos niños nacemos sin nada, nosotros somos así como una esponja. Nosotros no odiamos a nadie, nosotros no rechazamos a nadie, nosotros no tenemos diferencias con nadie. Esto se aprende y se aprende en este cerebro que tenemos puesto en la lámina. Ahí en ese cerebro, yo con esas conexiones neurales, con esos patrones que les hablaba hace un ratito, ahí yo voy grabando odio hacia determinado grupo o hacia determinadas características o hacia determinada forma de pensamiento. ¿Sí? Ustedes han visto frases en las revistas, en los periódicos que dicen así como que la izquierda es esto y es aquello, y sí, todos los de la izquierda son X, X, X. O todos los de la derecha son X, X, X. O todos los católicos son, o los chinos no tienen algo ahí. ¿Ok? Entonces nosotros decimos, ¿de dónde tú sacas eso? Si este planeta está cubierto en un tercio de chinos, de los 8.000 millones de habitantes, por lo menos 2 punto algo, 3 son chinos. ¿Cómo tú me vas a decir que todos los chinos son exactamente iguales? ¿Cómo tú me vas a decir que todos los venezolanos somos iguales? ¿Cómo tú me vas a decir que todos los hombres son iguales? Que todos los niños son buenos para las matemáticas. ¿Cómo me vas a decir que todas las niñas son buenas para lenguaje y literatura? ¿De dónde sacas tú que una niña pequeña de estatura no es una niña inteligente o que es la más inteligente? Todos estos ejemplos se los voy dando porque es importante que nos vayamos mirando. Al final vamos a hacer un ejercicio de ver cuáles son nuestras creencias limitantes, las que hayamos podido identificar, ¿sí? Allí coloqué una foto encantadora, me fascina, porque ahí se nota todo lo que es la parte eléctrica de la conexión sináptica. Es decir, la conexión sináptica es eléctrica, es química, pero es muy eléctrica. Nosotros tenemos aquí en nuestro cerebro una planta de electricidad impresionante. Y yo hago énfasis aquí a la misma frase diciendo, la gente aprende a odiar. Y si puede aprender a odiar, también se le puede aprender a amar. ¿Y por qué se le puede enseñar a amar? ¿Y por qué puede aprender a amar? Porque nuestro cerebro es plástico. Y si bien aprendí esta ruta, puedo aprenderme esta otra, que me resulta más conveniente. Si yo decidí ir a mi trabajo por una autopista y en esa autopista me dijeron que esa ruta se volvió peligrosa y que no es conveniente que yo pase por esa autopista, si bien mi cerebro, por tendencia natural, si no estoy atenta, me voy a meter por esa ruta peligrosa, hasta que diga, caramba, me metí por la ruta que no era, debo devolverme y hacer otra ruta. Y puede que cometa 2 o 3 errores más hasta que me meta por la otra ruta. Y después mi cerebro en automático también se va a ir por la otra ruta. Esta es una forma muy sencilla de que entendamos cómo nuestro cerebro por tendencia va a buscar lo conocido. Y nosotros conscientemente le tenemos que decir, ya no te metas por acá por el odio, métete por esta nueva ruta, que es la ruta del amor. Y si practicamos y practicamos y practicamos, nos podemos hacer seres más amorosos, más aceptantes, más respetuosos. La UNESCO tiene la inclusión y la diversidad definida desde hace unos cuantos años. Y aquí tengo un escrito que va orientado, no tengo de República Dominicana, tengo acá de Colombia y de Venezuela, de cómo los sistemas gubernamentales, los ministerios de educación han asumido esta inclusión y diversidad. No obstante, yo trabajo muy de la mano con colegios y con docentes y con alumnos, porque yo trabajo también con niños.
yo antes no trabajaba con niños, pero, o mejor dicho, siempre he trabajado con niños. Siempre me ha gustado trabajar con adultos, pero he trabajado siempre con niños también. Y yo he ido a los colegios. Cuando yo veo que algo le pasa al niño, yo voy al colegio y chequeo qué está pasando en esa institución. Y puedo hablar con la docente, y puedo hablar con el coordinador, y puedo hablar con el director. Y aun cuando esta inclusión y diversidad luce muy linda en las leyes y en las exigencias de la UNESCO y de nuestros propios países, a veces nos damos cuenta que no quieren, que los mismos colegios no quieren. Yo con un niño llegué a hablar con el director de la institución y era un colegio prestigioso, solo de caballeros, un colegio de varones muy prestigioso. Y a mí me llegó a decir el director, ese niño hay que sacarlo de acá, ese niño no es un ganador, ese niño no tiene el perfil que el colegio tal requiere para sus hijos. Todo porque el niño estaba siendo víctima de bullying y yo fui hasta el sitio a ver qué había pasado, porque 5 niños le cayeron a golpes con los pies, literalmente. Y el director me dijo que no, que ese niño no encajaba en ese espacio, que lo buscaran otro colegio. También tengo el caso de una niñita que recientemente me llevaron a la consulta porque la maestra le dijo a la mamá que esa niña tenía trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que la llevaran a otro tipo de institución porque ellos no la podían lidiar. La niña ni tiene trastorno por déficit de atención ni hiperactividad, tiene otra cosa porque la docente no es titulada en psicología para hacer un diagnóstico. Y aparte de que no tiene ese trastorno, ella no la puede rechazar porque las leyes indican que la niña debe estudiar en ese colegio, en ese aula. En eso estamos claros. Somos nosotros, los docentes, los que tenemos que tener las herramientas en las manos para poder lidiar con ese tipo de niños y para sacar el máximo su productividad y sus capacidades. Estos son los retos de la educación. Lía, Dígame. bueno, acá en el chat pues están los compañeros, algunos compañeros opinando. Entonces voy a Sí, leer rápidamente por supuesto, su por supuesto. opinión al respecto. Entonces dice Leonardo, la intolerancia es lo que nos daña como civilización, Sí. el que no nos ponemos de acuerdo. Y Ninoska nos dice, hoy en día los niños neurodiversos están amparados por la ley contra el autismo, tienen los mismos derechos que sus compañeros. Y Ujú, yo quería decir pues que en ese sentido veo que sí hemos evolucionado un poco, aunque no como uno esperaría, ¿cierto? ujú, Pero sí, sí se nota el esfuerzo todavía, o sea, todavía pienso yo desde lo que yo he podido ver, al menos acá en Colombia, en los casos que yo he podido trabajar, que todavía se ve que se tolera, pero que no se acepta de corazón desde el docente la presencia de este niño al que hay que pues sacar unas herramientas diferentes para poder atender como a todos, porque todos tenemos, yo creo, yo tengo 52 años y creo que si en mi época hubieran diagnosticado lo del TDAH o lo de cualquier otra cosa, ya muy seguramente habían dicho que ese era mi problema. Y claro, de mí se quejaban los profesores porque yo terminaba muy rápido y no me estaba quieta. Además, tengo un hermano discapacitado que sufrió bastante exclusión en su educación y así. Y digo, todavía uno percibe, porque yo pues capacito docentes presencial también y escucha uno lastimosamente en las reuniones de docentes, como dicen cosas pues despectivas de los niños que tienen esta condición y que los tienen ahí porque la ley los obliga, pero no hay una aceptación real y de corazón de parte de absolutamente todos. De algunos sí, de otros sí, no es de corazón. Y ahí creo yo que sería una buena invitación o es la invitación de mi parte a que reflexionemos acerca de eso. Si sí, realmente lo estamos sintiendo o no. Entonces, claro, hay que capacitar, dice Ninos, que claro, en eso estamos, por eso hacemos este esfuerzo de hablar de estos temas muy de frente para que comencemos a ser cada vez más conscientes de la necesidad.
de aceptación. Acá Jovetsis también tiene la manito alzada. Te Ujú. escuchamos, Jovetsis. Gracias, Maritza. Ujú. Hola, buenas noches. Hola, Yovetzi. Yovetzis. Qué gusto estar nuevamente escuchándote hoy. Qué bueno. Eh, Igual para mí. Tuve la oportunidad de trabajar con la neurodivergencia unos 4 meses, ¿ok? Y mi perspectiva era muy diferente, porque gracias a Marixa, yo veo la neurodivergencia simplemente como un cerebro que funciona diferente y no dudo de las capacidades que puedan tener. Entonces, esta perspectiva a mí me permitía o me ayudaba mucho a conectar con el grupo y que ellos se acercaran a mí porque yo no dudaba de sus capacidades, cosa que no pasaba con el docente que sí tenían ellos asignado. Aclaro que yo en institución estaba realizando una pasantía porque actualmente estoy estudiando docencia, ¿ok? Y fui porque la universidad me solicitó cumplir algunas horas de pasantía. Fue una experiencia maravillosa. Estuve compartiendo con adolescentes con TDA, TDAH, autismo y déficit de atención. Sin embargo, gracias a las herramientas que Marixa me ha podido transmitir y compartir, yo pude cumplir con éxito esta experiencia. Básicamente me enfoqué en descubrir habilidades, ¿ok? Ujú. Descubrimos que algunos adolescentes tenían habilidades para dibujar, otros tenían habilidades para escribir, cosa que su mismo pedagogo que estaba al frente no se había permitido explorar. Y eso es gracias a toda esta influencia que yo he recibido con Marix. Actualmente eh, soy en una institución al frente de matemáticas, ¿ok? Sí, De hecho, inicié esta semana, perdón, ya en un colegio, en un liceo, de igual manera con adolescentes. Así que estoy trabajando justamente con esa creencia de no soy bueno para matemáticas, sí, profesor, sí. ¿ok? Allí. Entonces, de hecho, ayer me dediqué básicamente a aplicar el coaching. Soy coach odontológico. Excelente. Hice un- una, una fusión y pude darme cuenta de toda la predisposición que hay con esta asignatura. Ujú. Y básicamente con el grupo, todos los que llegamos a la conclusión es de que es porque no la comprenden. Entonces, Sí, obviamente, algo que yo no comprendo no me gusta. sí. Está muy bien. Muchas Gracias, gracias. Jovetsis, Excelente aporte. por lo que me reconoces a mí. Muchas gracias. Siempre el trabajo ha sido tuyo. Yo solo te acerco las herramientas y tú las usas. Sí. Gracias. En materia, Ninoska. perdón, antes de que intervenga Ninos, que le quiero aclarar algo, aclarar no, complementar algo a lo que dijo Jovetsky. Eh, Tendríamos que mirar a personas como Margaret Thatcher o Bill Gates para entender que la persona con Asperger o con autismo de alto desempeño no solamente puede ser bueno, sino que puede ser brillante y que puede ser un maravilloso aporte para cualquier organización. Yo tengo un curso de liderazgo y neurociencias en el cual muestro todos los estudios que se han hecho en relación a la combinación de personalidades para el logro de los mejores liderazgos. Y la gente, las mujeres con Asperger son las mejores líderes para situaciones críticas en las organizaciones. Y ahí tenemos a Bill Gates, repito, es un hombre brillante, es un hombre que se lee 14 libros a la semana, sabe de todo y hace un excelente aporte a la humanidad, lo ha hecho desde hace mucho tiempo. Y son personas que supuestamente son niños que no. ¿Y cuántos de nuestros investigadores, de los cuales nosotros hoy día disfrutamos la comodidad en nuestros hogares, todos los investigadores, todos los científicos, han sido niños con problemas?
la gran Niños que no, mayoría. niños que los han enviado a su casa porque no pueden participar del sistema educativo que esté vigente en ese momento, niños que son insoportables, niños que este niño no va a dar la talla. ¿De dónde salían todas esas afirmaciones? De las creencias limitantes de los docentes de esos niños. Por eso es que tenemos que trabajar con las creencias limitantes nuestras bastante para poder apoyar a nuestros niños o a nuestros adolescentes o a los adultos si estamos en educación universitaria, porque también aplica, para poder ayudarlos a que ellos también venzan sus propias creencias. Es un papel hermosísimo que tiene el educador. Bien, ahora sí, Ninosca, cuéntame. Hola, buenas noches, saludos desde Venezuela. Bueno, Saludos. mire, yo, actualmente yo estoy trabajando en una escuela, en un colegio inclusivo acá en Barcelona, Lechería, ¿verdad? En la unidad educativa Juan 23. Ese es un colegio inclusivo que le brinda la oportunidad, a esos jóvenes de poder ser, incluidos en el sistema y aceptados, con la neurodiversidad que presente. Tenemos en la institución casos muy comprometidos, incluso tenemos un joven que necesita de su tutora. El joven pasó para cuarto año. Él necesita de su tutora. Ella le hace ese acompañamiento pedagógico. Nosotros buscamos las herramientas, a pesar de que explicamos el contenido teórico de igual manera para todo el grupo. El cambio viene, la adaptación curricular viene es en la manera como nos vamos a evaluar. ¿Por qué? Porque sabemos que estos niños neurodiversos no aprenden de igual manera como aprenden los niños que no presentan ningún compromiso, pues. Tenemos que recurrir a es lo que es pensamiento crítico, estrategia de pensamiento crítico, Excelente. a la memoria auditiva. ¿Por qué? Porque de pronto les es más fácil dibujar que tener que escribir. Hoy yo hice una actividad, ¿no? Aprovechando el momento, era de memoria auditiva y yo dictaba pautas y les decía que había que seguir la orden y el estudiante tenía que hacer lo que se le sugiriera. Entonces, cada una de las actividades comenzaba. Número uno, les decía yo, dibuja un árbol. En el árbol hay manzana. Debajo del árbol hay una gallina. Al lado de la gallina hay un gato. Y en el cielo está el sol. ¿Qué me pasó con esta actividad? Yo iba leyendo, mientras que unos estudiantes copiaban textualmente, muchos niños que tienen compromiso cognitivo iban siguiéndome la Dibujaba, pauta, dibujaba. dibujaban, echaban el color. Si yo decía, había otra que decía, la niña tiene un pantalón rojo, zapatos verdes, camisa morada, ellos, profesora, ¿puedo sacar un color? Y los demás decían, se reían, ¿y para qué tú haces con color? Pero eso sí, yo no les decía nada, con la cabeza nada más yo la sentaba, sí, sacaban viendo que ellos me iban siguiendo la pauta, esa es la manera como ellos aprenden, ¿ve? Sí. Mientras que los estudiantes que no tienen ningún tipo de compromiso se reían de ellos diciendo que ellos estaban equivocados, ¿ve? Yo los escuchaba. Una vez que yo terminé de dar los 5 ejercicios, los niños tenían 5 dibujos y los otros tenían las manos molidas de tanto escribir. Vean la manera cómo me resultó a mí esta estrategia, o sea, la disfruté mucho y a los niños les encantaron. ¿Ves? Casi la mitad del salón, porque eso sí, los tenemos mezclados, no los tenemos aparte. La atención, la explicación es para todo. Hacemos énfasis para esos estudiantes que presentan ese compromiso cognitivo. Y sí, tienden a ser niños que en algunas, por ejemplo aquí, en lo que es la zona de Barcelona, la zona de Puerto La Cruz, rechazan a estos estudiantes. Lo primero que piden son informes para ver qué tal y si reflejan alguna condición de TDAH, autismo o bien sea algún compromiso también, este, motor, una deficiencia, bien sea que le falte la manito, que le falte un dedito, todo eso son rechazados en esas otras instituciones. Si nos vamos a la localidad de Lechería, allí hay muchos colegios, la mayoría son colegios privados, claro. La mayoría de los colegios que están allí ahorita están llevando la vanguardia con lo que es la inclusión, aceptando a los niños, brindándoles la oportunidad y
brindándole la educación que ellos merecen, que ellos puedan adaptarse. Incluso tenemos un joven que les mencioné anteriormente, él no habla, siquiera no habla, pero él hace su mayor esfuerzo, se le evalúa a través de imágenes y hay que darle pautas precisas para que él pueda centrarse. Y el joven, espectacularmente, si yo le digo, señálame el robot aquí, señálame las partes del robot, él va señalando con los dedos, pero vemos que está, en ese momento está pensando, ¿verdad? No lo puede expresar, pero al menos lo Sí, puede. Un niño con estas características es importante que también vaya a un psicopedagogo, también es importante que vaya a un terapeuta de lenguaje o a un fonoaudiólogo, y ese Tiene, niño tiene todo, progresivamente tiene puede, su, más adelante él sí, va a decir palabras y progresivamente va a sí, aprender a sí, hablar, no al mismo ritmo que otro no, niño, no, no, pero lo va no. a aprender a hacer, ¿sí? Una que otra palabra lo hace, así como tenemos un joven que tiene autismo Mm. y igual es demasiado hiperactivo y esto, hay que centrarlos, tú le das pautas precisas, el joven las sigue, pero Muchas gracias. canta espectacularmente, ¿ves? Exactamente. Ahí está su potencial. Ujú. Ese es su potencial y se le aprovecha a evaluarse de esa manera, a través de estrategias, por ejemplo, como bailes y canciones, que lo que es los aspectos teóricos los lleve a una música. Ok, ¿Ok? muchas gracias, Ninoca. Acá tengo a Rolando, pero antes que hable Rolando, te voy a decir dos cositas, ¿no? Si, por ejemplo, tú me invitas a mí a una conferencia, mis notas van a ser tipo brain mapping. Y brain mapping es una herramienta, una técnica que tiene que ver con el uso de colores y tú colocas en el centro de la hoja en blanco, colocas el título de la ponencia, de la materia, de lo que tú quieras, y de allí van saliendo ramificaciones en colores y vas colocando allí los contenidos, muchas veces con dibujitos, con símbolos. Es decir, que el que me ve a mí tomando notas puede pensar que yo soy Asperger. ¿Ok? Y no, es simplemente una técnica tomada porque es una maravillosa forma de captar la información en un solo papel, tienes toda la información y simplemente lo miras y no tienes que aprender nada al caletre, que es lo que nuestras educaciones están pero tan atrasadas, que todo es, dígame el concepto de tal cosa, repítame las 5 consecuencias de tal cosa, dígame cuáles son las 6 características de, cuáles son las causas de, ¿sí? Así estudié yo geografía económica y no sé nada de geografía económica en quinto año. No sé nada. Lo que puedo saber es lo que aprendí después en la escuela de la vida o lo que aprendí en las universidades con los diferentes cursos que llegué a hacer. Pero nada de que me digas 5 características, 5 consecuencias, diferenciame esto no te lo va a dar. Eso es puro, me lo estudio para el examen, eso no me va a quedar a mí para la vida. Mientras que un niño que plasma con dibujo algo, a ese niño le está quedando esa información porque al cerebro le fascinan los colores. Es una información que se va a alojar directamente en su hipocampo. Va a grabar y va a memorizar, va a recordar, va a poder evocar, porque lo está asociando con una imagen. Eso por un lado. Es decir, que más bien los otros niños pueden aprender esta estrategia que tiene el niño neurodivergente, la pueden aprender y también utilizarla para ampliar su espectro de aprendizaje. En cuanto a lo no soy bueno en matemáticas, que lo dijo yo, sí, me quedé así como pensando en el tema. Realmente lo que no soy bueno en matemáticas es una creencia global. ¿Qué es lo que pasa con el niño cuando está en primer grado? Cuando el niño está en primer grado, la mamá, ok, lo ayuda un poquito porque es muy sencillo lo que tiene que enseñarle. Pero después llega un momento en que la mamá dice, yo no sé nada de matemáticas, yo fui malísima para matemáticas. Y el papá dice, yo fui malísimo para matemáticas. Y la abuela fue malísima para matemáticas y los tíos son malísimos para matemáticas. Es como una creencia cultural. Y si hay un niño que sabe matemáticas, ese es el genio de la familia. Entonces realmente tenemos que romper no solamente una creencia en el niño, sino de repente hasta un paradigma familiar. ¿Ok? Te lo dejo allí, Betsy, porque creo que es importante que lo consideres, ¿sí? Muy bien, Rolando. Cuéntame. Rolando, ¿te Buenas cansaste de noches, explicar? buenas noches, disculpen. Buenas noches, ¿cómo Eh, estás? Me parece interesante, muy nutrida la experiencia de hoy porque es un compendio de todo lo que hemos venido viernes tras viernes conversando y analizando con Marixa y con los diferentes participantes.
y no tengo algo en el pecho que quiero manifestar en estos momentos, porque he escuchado, no sirvo para la matemática de parte del estudiante. ¿Cómo hago con el estudiante que no sirve para el castellano, el inglés, que son materias difíciles, el inglés y la matemática, para su entendimiento por parte del estudiantado? Pero tengo una experiencia en los últimos 10 años, laborable 8, pero en los últimos 10 años del 2015, que hay cambios, vino el COVID, vino unas experiencias acá en Venezuela bastante fuertes para nosotros, en el mundo innumerables, en varias latitudes, pero uno ha visto los avances en Finlandia, en Singapur, los problemas que tiene España actualmente, etcétera. Y yo me digo, wow, pero es que están viviendo lo mismo que aquí en Venezuela. El niño diferente, el niño que hay que incluir, que hay que aceptar, pero yo no lo acepto. Y entonces cuando viene la expresión del docente, yo no sirvo para atender a un niño especial. No me gusta, me siento incómodo. Yo creo que mientras la sociedad en sus diferentes lugares no entienda que debe prepararse para poder ayudar a convivir, a seguir de la mano con esta población, entre comillas, diferente, porque yo siempre digo que diferentes somos nosotros. No saldremos airiosos de esta gran tarea como docentes, que es aceptar, incluir y ayudar realmente en la educación a los niños con alguna neurodivergencia. Lo digo por la experiencia propia, mi nieto sobrino es autista, muy bueno en matemáticas, pero lamentablemente por falta de apoyo familiar directamente de mi sobrina, el niño no lee bien, no escribe bien, pero tiene una mente muy brillante, porque para hacerme los análisis matemáticos que hace, tiene buen desarrollo, pero no ha sido bien llevado. Entonces yo creo que cada uno en su momento, en su papel, en su rol, debe aceptarlo para poder fluir en esta tarea tan ardua que es ser docente de esta población. Gracias. Rolando, muchas gracias, muy amable. Y quiero decirte algo, y quizás lo que les voy a decir les va a sonar un poco duro. Les va a sonar un poco duro lo que les voy mi nivel de análisis en relación al tema. Yo he trabajado con grupos de docentes. Yo me he sentado en salas de docentes, hecha la loca, a escribir cualquier tontería mientras los docentes están ahí reunidos comiendo, conversando, departiendo. Y yo he escuchado cosas que espantan, de los comentarios que hacen en relación a los niños, de los comentarios que hacen en relación a los padres de los niños. Y yo digo que esto es un reto importantísimo para el docente porque este es el punto en el que si estudiaste una profesión con fines sociales, chequea si tú tienes el perfil para esa carrera. Porque el que se mete en una carrera de índole social tiene que tener mucha piel y mucha sensibilidad, porque va a lidiar con toda una población diferente. Imagínense ustedes que yo tuviera sesgos y tuviera creencias limitantes en relación a mis pacientes y que de repente a mí no me gustan los tipos con una barba desordenada y que huelan mal. Mala suerte para mí si el tipo se me pone a llorar porque lo voy a abrazar. Y no lo voy a abrazar porque lo tolero. Lo voy a abrazar porque yo amo a ese ser, que es imagen de mí, porque yo también soy de su misma naturaleza y de su misma especie. Y ese ser está sufriendo.
y ese ser merece un abrazo. Si yo no soy capaz de abrazar a cualquier persona que requiera mi abrazo y mi contención emocional, entonces yo me debí poner a estudiar ingeniería civil, montarme un edificio y lidiar con bloques. Pero si yo me metí a estudiar psicología, era porque yo tenía unas características, unas competencias humanas que me iban a permitir conectar con otro ser, porque yo escogí una carrera humana. Y díganme ustedes qué cosa va a ser más humano que la docencia. Y vivimos en una sociedad donde si a una mamá le nace un niño con algún nivel de retardo mental, esa madre levanta los brazos al cielo porque ese niño viene a sufrir en este planeta. ¿Y cuánto nos cuesta entender que ese niño es un ángel? Que ese niño jamás en su vida va a tener un mal pensamiento, que ese niño jamás en su vida me va a criticar ni me va a odiar, porque nada de eso se alberga en el alma de ese niño. Es un niño que siempre, siempre, siempre va a ser bueno. Entonces, ¿qué puedo yo aprender de ese niño? Bueno, mírate en un espejo y dime qué tienes que aprender. Es mucho lo que nosotros tenemos que aprender de cada niño que llega a nuestras manos. Es mucho lo que nosotros tenemos que aprender de cada persona que nos llega a las manos. Y cuando yo digo, yo no sé qué pasa conmigo, pero yo rechazo a esta persona, chequea qué pasa contigo, qué problema te está tocando esa persona para que tú la rechaces. Porque obviamente el problema es tuyo, no es de él. Tú tienes algo que te está limitando para interactuar con esa persona. Y esa persona está allí para que tú la orientes, para que tú la ayudes a aprender, para que tú le apoyes en su proceso. ¿Sí? Y como somos humanos, no todos nos gustan, pero cada persona que llega a nuestras manos es una posibilidad y una experiencia de crecimiento personal. Yo primero soy un excelente ser humano y después soy un docente. No hay manera de que yo sea un buen docente si yo no soy un buen ser humano. Una vez más les pido perdónenme la dureza. ¿Sí? Ejemplos de escuelas inclusivas en Latinoamérica. Tenemos, bueno, la Academia STEM en Colombia y Codinova en Costa Rica. La de STEM la deben conocer ustedes, STEM, ¿sí? ¿La conocen ustedes? Estas son unas academias que usan la tecnología. Estuve revisando bastante de esta academia y trata muchos temas súper interesantes a nivel de ingeniería, de tecnología, pero también tienen una parte de inclusión de personas con capacidades especiales. Las personas con capacidades diferentes tienen sus capacidades distintas a las nuestras, muchas veces superiores a las nuestras, como esta capacidad que tiene el niño Asperger de memorizar más, de aprender, son mejores para las matemáticas, son mejores para acumular cualquier cantidad de información. Se pueden aprender todas las capitales. Yo tengo una persona cercana a mí que es Asperger, yo lo acompañé en su infancia y una vez me dijo que le regalara el almanaque mundial, se lo regalé y como a las 3 semanas ya se sabía las capitales de todos los países del mundo. Eso no es tan fácil, ¿no? Un niño pequeño y ya se sabía todas las capitales. Y yo decía, Dios mío, qué reto tengo yo de aprenderme las capitales, aunque sea de 2 continentes, ¿ok? Y él se sabe de las de todo un mundo en 3 semanas. Y todavía se las pregunta, ya es un adulto y se las sabe. Entonces tú dices, ¿cuánto tengo yo que aprender de una persona que supuestamente no es igual a mí? ¿No? Claro que no es igual a mí. Como ninguno de nosotros somos iguales. Cada uno de nosotros tenemos capacidades y potencialidades completamente distintas y todos tenemos algo que aprender del otro. Todos tenemos algo. Yo me siento aquí, aprendo algo de Maritza, aprendo algo de Yobetsi, algo de Mari, algo de Flor, algo de Rolando. Siempre va a haber algo que ustedes tengan para enseñarme a mí también, porque cada persona tiene su experticia, su potencial, su fortaleza, algunas que las traemos de paquete, que son nuestras habilidades, y otras que son destrezas que ya hemos desarrollado. En varios países de la región también se encuentran las escuelas unificadas de Olimpiadas, perdón que le faltó allí la L, especiales, fomenta la convivencia entre estudiantes y con y sin discapacidad a través del deporte y la participación comunitaria. Entonces ya tenemos toda esta, por supuesto, como decía Maritza, hay avances.
hay avances, no estamos, obviamente no estamos igual. Yo estuve chequeando el centro Down. Los niños con síndrome de Down vienen de un médico cuyo apellido es Down. Y en ese momento histórico, estos niños eran castigados y tratados como animales y vivían en pocilgas y no les enseñaban nada. Eran como unos animales que la gente tiraba allí y no hallaban qué hacer con ellos. Los despreciaban porque olían mal. Y él se abocó a cambiarles el ambiente, a generarles un espacio de vida mucho más humano, con jardines, con flores, con áreas para hacer deporte. Y se dio cuenta que eran capaces de aprender, distinto a como aprenden los niños normales, entre comillas, porque en psicología la normalidad está entre comillas, porque para mí lo que es normal puede que para ti no lo sea. Normal viene de la curva normal, de lo que es el promedio de una sociedad, y esa sociedad puede ser una sociedad enferma. Y vemos normal lo que está dentro de la mayor proporción de la curva, ¿no? Entonces, por eso es que psicología todo es como entre comillas. Y de allí se le dio dignidad a estos niños y entendemos ya cuáles son los parámetros de los niveles de inteligencia según las capacidades cognitivas del niño. Pero hoy en día conocemos 13, 15 y hasta más tipos de inteligencia en un ser humano. No podemos quedarnos estancados en que solamente el niño sirve para matemática, para razonamiento, se las digo rapidito, razonamiento abstracto, razonamiento numérico, razonamiento mecánico, razonamiento verbal, lectura y escritura. Eso no es lo que te va a decir una persona inteligente. Es inteligente para eso. Y a todos nos dicen que somos inteligentes y somos buenos en eso. ¿Y qué pasa con Michael Jordan? Michael Jordan en el deporte es un Einstein. Einstein lo fue para la física, ¿verdad? Michael Jordan lo es para la inteligencia deportiva. Hay una inteligencia naturista. Hay una inteligencia artística. Entonces al niño que es artista le matan su creatividad porque la maestra quiere que copie del pizarrón 100 palabras que ella le puso ahí. Y el niño entiende por dibujos porque él es un artista. Y si hace dibujo, le dicen que está perdiendo el tiempo, que lo que está entreteniendo a los demás, que está haciéndole perder el tiempo a la docente, que no va a cumplir con los objetivos de la materia. Y ahí vamos a los programas y eso es ya asunto de ustedes y se tienen ustedes que caer a discusiones para ver qué tan amplios tienen que ser estos programas, pero el niño tiene que aprender a utilizar el qué y el queísmo. Ajá, ok, aprende a utilizar el queísmo. Y todas las habilidades y las capacidades del niño, ¿qué hacemos con ellas? Que vaya en la tarde a otra escuelita o que la mamá se encargue de eso. ¿Ah? ¿Dónde está el aprovechamiento de las capacidades del niño? Otro reto importantísimo que tenemos en materia de educación. ¿Sí? Montessori decía, la cultura y la educación no tienen límites ni fronteras. Ahora el hombre está en una fase en la que debe decidir por sí mismo hasta dónde puede avanzar en la cultura que pertenece a toda la humanidad. Imagínense ustedes lo brillante que fue esa mujer, que en su momento histórico ya estaba diciendo palabras que todavía tenemos atrasadas. Inclusión y diversidad también trata de los trastornos de personalidad del niño. Si nosotros decimos, no, en esta escuela no se admiten niños obesos, no se admiten niños con discapacidades físicas y motoras, no se admiten niños con trastornos de personalidad. No, no, tranquila, vamos a llevarte 5 niños perfectos de la ciudad y los demás que ven a ver qué se hace con ellos. Obviamente todos estos niños tienen que entrar al sistema educativo. Y todos estos niños tienen que sacar, tenemos que sacarle el máximo de su provecho y de sus necesidades y de sus capacidades. Porque estos niños van a salir del aula a la sociedad y tienen todo el derecho del mundo a prepararse, a trabajar, a ser útiles, a ser excelentes ciudadanos. Entonces, cuando nosotros vamos a ver a los niños, y esto lo anoté por acá como que es un tema para otro módulo, para otra, es un tema importantísimo al que hay que dedicarle, porque igualito yo diseñé en algún momento uno para una clínica,
donde yo decía, la gente llega a emergencia y me puede llegar una persona con una crisis de angustia, que es un ataque de pánico, y lo pasan directo con un cardiólogo que lo pone a hacer un electro y la persona se vuelve peor. ¿Por qué? Porque le estás dando más estímulos aversivos que hacen que su crisis de angustia se desborde. Entonces, el personal de primeros auxilios, el personal que está en emergencia, ya debe tener la capacidad de diferenciar si esta persona tiene una crisis de angustia o si tiene un ataque coronario. Y el médico cardiólogo también debe saber hacer la diferenciación y no exponer a la persona a que esté peor. Entonces, en este caso también me parece que es importantísimo para el docente que el docente conozca, no puede hacer un diagnóstico, pero sí es importante que entienda lo que es un trastorno de la comunicación, lo que es un trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo, que entienda que el niño tiene un trastorno del neurodesarrollo, que bien puede ser del espectro autista o puede ser por TDAH. También puede darse cuenta si el niño tiene algún problema de conducta, si es un opositivo un negativista desafiante o un opositivo desafiante. También tiene que darse cuenta si el niño tiene un trastorno de ansiedad y tiene que entender y poder asesorar a los padres, decirle, mira, es importante que lleves al niño a una evaluación más profunda. Y si es posible que el terapeuta trabaje de la mano conmigo, porque yo quiero sacar el máximo provecho del niño, que me dé los lineamientos. Yo lo hago. Yo con mi niño, yo voy a la escuela, me siento con la docente y le digo, mira, el niño tiene estas características, en el lugar debe ser tratado de esta forma, en la escuela debe ser tratado de esta forma, para que a mí también me dé resultado mejor la terapia. Porque la terapia es 1 hora a la semana, pero con ustedes está todo el día. Con ustedes está a mediodía y con los padres está a mediodía y fines de semana. Entonces es importante que aprendamos a hacer equipo para apoyar a ese ser humano de manera integral. Y como decía anteriormente, si el niño necesita un psicopedagogo, se le da. Si el niño necesita un fonoaudiólogo, se le da. Si el niño necesita un terapeuta para su motricidad, se le da. Porque ese niño es una joya para la sociedad. Esa es la única manera que tenemos de cambiar el mundo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Pregunto. Yo sí. Gracias, Maritza. Bien. Allí yo les doy algunas imágenes que hablan por sí solas. Ya, yo, un momentito. Esta lámina, hay una de una niña que está aquí encerrada. También tenemos que desarrollar una capacidad especial. Nosotros las estadísticas de abuso infantil se pierden de vista. Abuso de diferentes maneras. Abuso por abandono, por maltrato verbal, por violencia doméstica, por abuso sexual, por utilizar al niño para el trabajo. Y nosotros también podemos ver eso en el aula. Nosotros nos podemos dar cuenta, identificar si un niño tenemos la sospecha de que ese niño ha sido abusado sexualmente. Yo creo que ya va siendo hora de que le demos un freno a tanta patología social, donde quien siempre termina pagando y tiene que pasar años de consulta es el paciente y el muérgano que lo lastimó sigue suelto y sin que se le haga nada ni que se le diga nada. La mayoría de los casos ni siquiera se denuncian. Y el docente se da cuenta muchas veces. El docente sensible se da cuenta que a ese niño le pasa algo. En las imágenes podemos ver reflejado un niño que puede tener comportamiento sociopático, un niño que puede tener un comportamiento hostil, un niño que probablemente esté viendo violencia en su casa, un niño que pueda estar hipersexualizado o una niña que puede estar hipersexualizada. Nosotros podemos ver todo eso. Y ahí nosotros pasamos, lamentablemente nos toca. No es nuestro deber formal, pero sabemos en qué ambientes nos manejamos en Latinoamérica. Y a veces nos toca dar un poquito más. Y ese poquito más también va a ayudar a ese niño a que sea un niño más sano. ¿Qué niño va a aprender si viene con el estómago vacío? ¿Qué niño va a aprender si anoche lo abusaron sexualmente? ¿Dónde está puesta la cabeza de ese niño? Yo, Betsy, por favor. Gracias. Bueno, mira, respondiendo a lo que comentaste hace un rato de por qué estudiamos educación, eh, digamos que es mi misión acá en esta tierra, es a lo que yo vine, pero vine a ser parte de una educación diferente y eso también es la razón por la que estoy acá, porque donde me educo y me formo
para ser parte de una educación diferente. Todo esto ha conllevado a que yo también tenga un tiempo desarrollando un proceso de sanación, Excelente. ¿ok? Tenemos aproximadamente que 3 años, Marisa. Sí, sí, más o menos ya Sí, unos 3 años tenemos trabajando aproximadamente juntas. unos 3 trabajando en un proceso de sanación de mis heridas de la infancia, de Excelente. creencias limitantes, ¿ok? Te felicito. Y gracias. Ciertamente no es un trabajo fácil, No. porque enfrentarse a uno mismo no es nada sencillo. Y Ujú. ciertamente se requiere de alguien que esté ahí contigo. En este caso, mi coach es Marixa. Durante estos 3 años lo ha sido. Eh, Trabajamos una creencia. Le digo, Marixa, ahora está esta. Tengo que trabajar en esta. Excelente. Porque en ese mismo proceso y a medida que la conciencia se va despertando, vamos viendo cuál es la creencia que hay que trabajar. ¿Ok? Muy bien. Eh, lo puedo resumir muy sencillo que soy una educadora para sanar, no para herir. Entonces, Felicitaciones. gracias. ¿Eso a qué me invita? Al cambio, inevitablemente, a mi transformación, al vocabulario, a la postura, a las palabras que voy a usar con ellos para que el cerebro no se bloquee, sino que más bien despierte en su potencial. Es un reto. Ujú. Para mí ha sido un reto porque eh, hace unos años atrás, cuando yo me gradué de bachiller, jamás pensé que iba a terminar siendo educadora. Bueno, transformación, cambiar la forma. Estamos dispuestos a cambiar la Exactamente. forma de cómo hemos sido para hacer de una manera cada vez mejor, mejor y mejor. ¿Sí? Diferente, La exacto. evolución no termina. Nunca termina y de eso se trata, de ser un mejor ser humano, de ser mi mejor versión para ir yo cada día a ese espacio de aprendizaje, a usar palabras que sanen, a que un abrazo sane, a que Sí, una mirada sane sí. y no más bien, Ajá, no como la educación que yo recibí, que era una educación hiriente, porque yo recibí una educación hiriente. sí, Entonces, hubo un momento en que yo me tuve que preguntar qué tipo de docente quiero ser. excelente. Esas son las preguntas que nos llevan al autoconocimiento. Palabra importante Esas son las de todo este preguntas que proceso. nos llevan al autoconocimiento. Sí, Y la son, respuesta fue la que no tuve. ujú, ujú, Qué retador, ¿no? La que no tuve. ujú, Entonces era como, o es como usar ese espejo de todos los docentes que he conocido e irme al otro lado, sí, al otro polo. sí, Entonces, ciertamente, día a día estoy en un proceso de cambio, un proceso de transformación que no se detiene. Y para regalar mi mejor versión y hacer lo que viene a ser, que es contribuir al cambio en la educación. así es. Muchas gracias, Jovetsi. A eso es importante que le sumemos también el marco moral, todo lo que son los valores y los principios que forman parte de nuestro ser, que se han convertido en virtudes, y chequear qué más virtudes sería conveniente que yo desarrolle en mi imagen de mí misma, la nueva imagen que yo quiero tener de mí, ¿sí? Muy bien, continuamos. Métodos de educación. Hay diversos métodos de educación. Me voy a plegar en este momento a lo que tiene que ver con la primera infancia, porque nosotros tenemos una característica importante. Estoy viendo los aspectos a mejorar, por supuesto, porque para eso estamos acá, como para reflexionar sobre todo lo que podemos mejorar, ¿sí? Si tenemos un joven que llega a la universidad y ese joven tiene mala ortografía, por decir algo, algo pasó en bachillerato que nadie le corrigió, pero antes de bachillerato estaba primaria, antes de primaria, los primeros años, cuando ese niño aprendió a leer y a escribir, tenemos que revisar qué pasó allí, que ese niño no aprendió a escribir correctamente las palabras y va a adolecer probablemente con eso para toda su vida. Y no tenemos que ir muy lejos.
entramos en Facebook, entramos en una red social y vemos cómo las personas escriben, ¿no? Y cuando vamos a ver la persona que escribió el horror ortográfico, se hace llamar licenciado Mauricio Jiménez, por decir algo. Estoy inventando un nombre, ¿sí? Y se llama licenciado. Entonces, bueno, eres licenciado y no sabes escribir, algo pasó en el camino. Entonces, normalmente yo me voy más a la primaria porque es en la primaria donde aprendemos muchas cosas básicas que después simplemente se van reforzando a lo largo del camino y se le van incorporando al mejor estilo de Piaget de asimilación y acomodamiento. Primero asimilamos en primaria una serie de conocimientos que luego eso se va llevando a nuestras estructuras cerebrales y se va asentando allí y con el paso de los años académicos lo que vamos es colocando más información que se va acomodando a las estructuras anteriores. ¿Sí? Son los dos procesos de aprendizaje según Jean Piaget. Método Montessori. Desarrollo del máximo potencial. Los objetivos les voy a dar tres métodos que me parecen muy lindos. El método de Montessori busca potenciar el desarrollar el máximo potencial del niño de manera integral, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la parte intelectual, la parte física, la parte emocional, autonomía, autoestima, los ayuda con la concentración y la disciplina interna. Imagínense ustedes lo importante que es trabajar con los niños de la concentración cuando estamos hablando que el siglo XXI, hasta la fecha, está siendo el siglo cuyo problema más importante es el problema de atención y concentración. Tenemos una sociedad dispersa, una sociedad distraída, una sociedad que no oye por estar mirando estos aparatitos. Pasamos una alcabala y el policía no se da cuenta de nada porque el policía está con el celular en la mano. Llegamos a una clínica y la señora de recepción está con el celular en la mano. Ya va un momentito. Llegamos a un farmatodo por hacerle publicidad a una farmacia y pedimos, ay, ya va un momento, señora. Ya le voy a decir dónde está la crema dental que usted está buscando, ¿sí? Con el celular en la mano. Realmente, y esto de estar con el scrolling, pasa el dedito, pasa el dedito, pasa el dedito, simplemente leemos 2 segundos y seguimos adelante. Pareciera que no tenemos capacidad ni de leernos una página de un libro, porque todo es hacer scrolling, scrolling, scrolling y ver cositas, 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 y creemos que nos estamos haciendo muy cultos por leer cositas que no sabemos ni quién escribió. Y damos por hecho que eso está bien. Entonces, imagínense ustedes un método Montessori que está focalizado entre una de sus áreas importantes, darle un peso a la estimulación cognitiva de una función tan valiosa como es la atención y la concentración. Un niño se concentra en algo que le gusta, en algo que le atrae. El niño quiere jugar a la pelota y se le van los ojitos por la ventana. Inteligencia naturista, inteligencia deportiva están atrayendo al niño. Pero nosotros lo ponemos a estudiar biología en ese momento y él quiere en ese momento jugar. Montessori favorece que el niño vaya pasando por todas las aulas, porque es que no es que quiera o no quiera, no es lo que él quiera nada más, pero sí se le otorga la prerrogativa de que él escoja qué cosas hacer. Yo he estado en escuelas Montessori y es hermosísimo ver a los niñitos sentados uno con una taza con agua y jabón después de la comida y otro con una taza solo de agua y otros dos con un pañito esperando al final para secar los platitos y todos van lavando sus mismas loncheras y todo lo que usaron y van a la casa con los útiles limpios. Esto es un poco también lo que hace Japón. No sé si lo saben, pero Japón hasta los 6 7 años el niño no se le enseña nada que no tenga que ver con comportamiento social, ciudadano, ser amable, ser respetuoso con los amigos, hacer equipo, todas las competencias humanas que nuestra educación muchas veces pierde de vista porque nos vamos directamente a lo técnico, a lo que el niño tiene que aprender. Que el niño aprenda cositas, 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 pero el niño puede gritar, no sabe trabajar con el otro, le roba los útiles al otro, porque eso no se le está fomentando en ninguna parte. El método Reggio Emilia, también lo he lidiado,
Este es un método bastante bueno. Yo lo he comprobado con niños que tienen trastornos del espectro autista. Fomenta la creatividad, la autonomía y la capacidad de autoaprendizaje de los niños, pero también desarrolla las habilidades sociales. En un niño autista, un niño Asperger, es importante aprender en dotarle de herramientas de interacción social, porque tienen un poco más debilitada la parte de la empatía, la compasión, la comunicación con el otro. En este tipo de ambiente, fíjense, en esta aula están todos los niñitos sentados, pero también se favorece mucho la colaboración. Ellos trabajan en equipo, trabajan juntos, se piden favores, se piden útiles, piden ayuda y el docente está apoyando a los niños en el desarrollo de todas estas actividades que están haciendo, ¿sí? Se estimula la cooperación, el respeto, el trabajo en grupos, como les estaba diciendo. Este es muy bueno para niños con estas características. Como podemos ver, los métodos son muy buenos. Es importante que también los padres identifiquen qué método le conviene más a nivel académico según las características que el niño tenga. Y el docente es importante que también tenga el conocimiento de los diferentes métodos para que pueda asesorar más y mejor a los padres. Método Waldorf, creatividad y arte. Imagínate el niño artista. El niño artista, el niño que desde pequeñito tú te das cuenta que te hace unos dibujos que son impresionantes, que tiene una visión del mundo completamente distinto, que ve el mundo en colores, que ve el mundo en naturaleza, que ve el mundo en espacios externos. Este método favorece el desarrollo integral y holístico, toca más la parte espiritual del ser para esos niños que son más conectados con la espiritualidad. Y no me refiero a religión, me refiero al arte, a la creación, a la iniciativa, a la creatividad. Entonces, él estimula la creatividad, la imaginación, el aprendizaje experiencial, ayuda a que sea más reflexivo, creativo, socialmente responsable, capaz de pensar por sí mismo y de relacionarse armoniosamente con la sociedad y con la naturaleza. También niños que pueden tener características de opositivo desafiantes o niños que pueden ser negativistas. Es muy terapéutico que un niño vaya a este tipo de escuelas donde se favorece tanto la paz, la tranquilidad y que el niño estabilice un poco su estado anímico. Hay otros métodos innovadores. Aquí está el aprendizaje basado en proyectos. Yo este lo medí como docente. Yo fui docente a nivel universitario de jóvenes de ingeniería, de las diferentes ingenierías. Veían ya prontos a graduarse entre el séptimo y el noveno semestre según cada carrera. Veían esta materia conmigo y esa materia tenía que ver con gerencia, se llamaba Gerencia Personal, Contextos y Proyectos Organizacionales. Ese era el título un título bastante grande el de la materia. Pero ellos tenían allí un grueso de su evaluación, tenía que ver con el desarrollo de proyectos, proyectos comunitarios, proyectos en los que máximo 6 personas, mínimo 4 debían orientarse a la comunidad y debían desarrollar, no poner ellos el dinero para hacer alguna mejora en algo de la comunidad, sino gerenciar los recursos y ellos mismos trabajar, invitar a gente que los ayudara a trabajar para hacer diferentes trabajos. Unos tenían que ver con mejorar una cancha de un barrio, otros tenían que ver con dotar de herramientas a la comunidad para que fueran más higiénicos, pedir un container que se los asignaran al barrio. Ellos tenían unos proyectos importantísimos que los hacían desarrollar esa sensibilidad que es importante que tenga el ingeniero, porque el ingeniero muchas veces termina siendo gerente. Entonces, que esa sensibilidad que le estoy estimulando para que aprenda a trabajar en equipo, para que aprenda a desarrollar una cohesión grupal, para que aprendan a repartirse las actividades según las potencialidades de cada quien, para que desarrollen la comunicación. Entonces, estás tocando diferentes aspectos del conocimiento que quieres que ese individuo tenga para que vaya con una herramienta en la mano. Esto es un ejemplo que les estoy dando yo de mi propia cosecha, pero me gustaría saber qué otros métodos conocen ustedes que sean divinos que sean muy útiles en el ámbito educativo, más allá de los métodos tradicionales que son los que estamos utilizando legalmente en las aulas, ¿sí? ¿No hay otros? Bueno,
Pensémoslo y entendamos que hay otros métodos y que pueden ser muy buenos según la necesidad. Aquí viene una pregunta para ustedes. Si fuese el ministro de Educación de tu país, ¿qué incluirías en la cuadrícula de educación? Si ustedes no quieren hablar por las buenas. A ver, Maritza, ¿tú qué le incluirías a la cuadrícula de educación? Coaching. Coaching. Yo también voy a participar. Yo introduciría una cátedra que tenga que ver con finanzas desde niño, que el niño aprenda a manejar dinero, que el niño Acá, aprenda a ahorrar, que el niño aprenda a invertir, aprenda a postergar la gratificación, que él diga, yo quiero esa gorra y mi papá y mi mamá no me la van a comprar, yo voy a ahorrar de lo que ellos me dan el fin de semana o para el colegio, lo que sea, no sé, yo voy a ahorrar hasta que yo pueda tener la gorra. Estoy matando muchos pájaros de un tiro aquí en esta. ¿Por qué? Porque estoy enseñando al niño a organizarse financieramente, pero también le estoy ayudando a postergar la gratificación. ¿Por qué? Porque un niño, si nosotros queremos que un niño no sea delincuente, enseñémosle al control de los impulsos y a postergar la gratificación. Yo quiero ese celular ya. Y si mi mamá sale desesperada, vende lo que sea para comprarme el celular, yo voy a aprender que mis impulsos no tienen límites y que yo soy dependiente de la inmediatez. Y si en un momento de mi vida yo no tengo quien me regale un celular, por decir algo, yo me voy a robar ese celular porque yo lo quiero ya. Pero si yo enseño al niño a que se administre financieramente, el niño va a entender que se desarrolla la paciencia, que es poco a poco, que todo tiene un momento y que ese momento va a llegar si yo me sé organizar. ¿Alguna otra? acá dicen más arte. Más arte. Exploración Excelente. a las ciencias, dice Mari. Exploración a las ciencias. Ok, muy bien. ¿Qué más le agregamos? Yo si tiene la manito arriba. Meditación, Meditación. ¿sí? Es el mejor regalo que le puedes dar a la cuadrícula. Más tecnología, dice Ninoska. Más tecnología. ¿Qué más? Educación en valores. Tenemos unos virus en la sociedad de corrupción, de viveza, el más vivo es el que gana. Si en el colegio nosotros enseñamos a los niños sentidos de justicia, de respeto por el otro, respeto, aceptación, Escuela de convivencia, padres, dice Ninoska. responsabilidad, escuela de padres. Pues mira que acá supuestamente hay, porque yo he participado en varias escuelas de padres, pero no se cumple como mucho el objetivo que deberían tener. Pero hay, pero no están como muy bien. O sea, se reúnen es a quejarse de los niños. Ah, comprendo. Se desvió el objetivo. Sí, Muy bien. sí. Bien, bueno, aquí tenemos algunas. Gracias por la participación. Seguramente van a seguir viniendo otras a sus mentes, ¿sí? El docente como agente de transformación. El docente tiene una función relevante en la sociedad. Las competencias humanas, empatía, ética, motivación y otras más. Competencias técnicas, pedagogías innovadoras, evaluación formativa, competencia digital. Competencia en inteligencia artificial, no podemos salirnos de la evolución que estamos teniendo. Además que los niños, si nos descuidamos, van a hacernos las tareas por inteligencia artificial y no saben absolutamente nada, ¿sí? Yo diría que nosotros tenemos que saber mucho, mucho de inteligencia artificial, de las diferentes formas de la inteligencia artificial para discernir cuando el trabajo ha sido hecho por el niño. Y más trabajo en el aula, ¿no? Fortalezas, humildad, respeto, resiliencia, creatividad, actualización continua en pedagogía, sociedad y tecnología, conocimiento del ser humano en sus etapas vitales. El docente es importante que conozca que un niño de 3 años es un niño egocéntrico,
Su pensamiento es egocéntrico. El gusano existe cuando él ve el gusano. Si él no ve el gusano no existe. El gusano existe en tanto y en cuanto él tiene la capacidad de verlo. El mar existe cuando él va a la playa. Cuando él no está en la playa, el mar desaparece. Su mamá es de él, es su propiedad, es solo para él. Esto es pensamiento egocéntrico. Un niño de 10 años apenas está empezando a desarrollar la capacidad de juicio, a discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Sus estructuras cerebrales apenas están en formación en ese momento. Hay ventanas críticas en el desarrollo de un niño en el cual es más aprovechable determinada parte de su cerebro para ayudarle a un mejor desarrollo. Un niño antes de los 2 años puede aprender todas las lenguas que pueda, 3, 4, 5 idiomas, y todos van a tener rutas fundamentales. Un niño después de 3 años va a tener una lengua materna, una lengua propia, un canal en su cerebro privilegiado para una lengua y otros con menos fuerza cerebral para el aprendizaje de otros idiomas. Pero un niño pequeñito puede aprender a hablar inglés, francés, alemán y japonés perfectamente las 4 lenguas, 5 lenguas, escribirlas, entenderlas, es decir, posteriormente la escritura, por supuesto, pero lo va a aprender muy, muy bien porque cada uno va a tener un canal o un patrón o una autopista en el cerebro si aprovechamos el momento propicio para que eso ocurra. Y además de eso, también debe tener en su perfil un nivel cultural amplio y capacidad de ser modelo a seguir. Dar el ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, es la única, nos dijo Einstein. Es importante que nos preguntemos los docentes, ¿qué modelo soy yo? Esto aplica al docente y aplica a los padres también. Yo quiero algo bueno de mi hijo, ¿qué modelo soy yo? Yo no quiero que mis alumnos sean parlanchines, pero yo no suelto el celular cada vez que están copiando algo que les puse en el pizarrón. Y aparte de eso, cuando estamos en el recreo, yo no paro de hablar con mis compañeras o con mis compañeros. Y los niños me preguntan algo y yo ya va, ya va, ya va, y estoy hablando con alguien. Pero yo no quiero que él hable en clase. Chequeemos esto, ¿sí? El docente como agente de transformación. Nos dijo Paulo Freire, el maestro debe caminar con una legítima rabia, con una justa ira, con una indignación necesaria, buscando transformaciones sociales. El docente es un agente de cambio y está censando las características de la sociedad en la que vive y en la que viven esos niños. Y está censando injusticias y está censando problemas. Y de su propia mano directamente está obteniendo información de la calidad de vida que sus niños van teniendo. A eso se refiere Paulo Freire con esa legítima rabia, porque queremos un mundo mejor. Y si queremos un mundo mejor, nos duele que este niño sufra. Y es importante que tengamos todas las herramientas técnicas y humanas para ayudar a que nuestros niños sean más felices y que el tiempo que pasan en el aula sea un tiempo de calidad, sea un tiempo que ellos disfruten. Porque cuando nosotros estamos adultos y vamos a tener muchos traumas, sabemos de dónde vienen esos traumas. Esos traumas vienen de la niñez. Y si nosotros tuvimos a alguien que nos escuchara, alguien que nos abrazara, alguien que nos quisiera, alguien que nos apoyara, esa persona para nosotros va a ser un héroe. Yo nunca podré olvidar a mi maestra Dalia que me dio clase en 3er grado. Yo adoro a mi maestra Dalia, ya debe haber fallecido porque ya era viejita cuando me dio clase. Y esa maestra fue tan pero tan dulce y ella me decía la abogadita. Ella me llamaba a mí la abogadita. Y yo cuando me gradué salí a estudiar derecho. Lo que pasa es que después me cambié, ¿ok? Pero ya yo decía, y sigo estudiando derecho. Les cuento que estoy en 3er año. Tengo como 10 años estudiando derecho, pero un día me voy a graduar. Todo gracias a mi maestra Dalia. Ejercicio final. Escribe una lista de tus creencias limitantes, las que puedas identificar en este momento. No me las tienen que compartir si no quieren, pero por lo menos les doy unos 2 minutitos para que escriban algunas. 1 minutito, 2 minutitos.
Muy bien. Ahora, por favor, vayamos escogiendo una creencia que estás dispuesto o dispuesta a cambiar a partir de hoy, de esas que escribiste. Y si quieres compartir alguna con el grupo, esa que escogiste para cambiar a partir de hoy, puedes compartirla. ¿Alguien quiere compartir una creencia que quiera trabajar a partir de hoy? Pregunto. Mm, Bien. Las tienen allí, por favor, es de consumo personal. Trabájenla entonces, se los deseo. Deseo que la trabajen. Bien, para que tengamos mejores profesionales y aún más importante, personas, porque por lo que les decía que primero somos personas, seres humanos y después somos profesionales. No leo lo que dice acá porque está esto. No, no leo lo que dice acá. Oh, ya va. Ujú. Bien, nada más valioso que el acceso al conocimiento, capaz de cambiar realidades y construir un mundo mejor. No por nada en la antigüedad un solo grupo muy selecto tenía la posibilidad de ser educado. Antes la educación era privilegiada. La educación se hizo popular a raíz del descubrimiento de la escritura, ¿no? Ya cuando aparecieron las editoriales y se generó el libro. Ya el libro llevó posteriormente a ser popularizado, pero inicialmente solamente las clases muy, muy altas de cada sociedad recibían educación. Eso es un avance importante que tenemos, hoy todos estudiamos, tenemos la posibilidad de hacerlo. El saber es poder, entonces luchemos todos por acceder a ese saber, ¿sí? Cada docente es un agente de transformación social, sin duda alguna, sin duda alguna. El médico, el ingeniero, el abogado, el científico, el técnico en computación, el artista, todos pasamos por las manos de los docentes. Es decir, no hay nadie que se le escape haber pasado por las manos de un docente, si se quiere graduar de algo. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Esto nos lo dijo Nelson Mandela y ya sabemos toda la historia de Nelson Mandela y toda su lucha. Estuvo preso, es una enseñanza de amor, es una enseñanza de evolución, es una enseñanza de saber ser, saber hacer, para luego saber tener, ¿sí? Para cambiar el mundo, primero he de cambiarme a mí mismo. Si modifico mis creencias, modifico mi cerebro. Soy agente de cambio dispuesto a ayudar a mis alumnos a cambiar todo aquello que los limita para hacer el mundo el mejor aporte al mundo. Y Paulo Freire va y nos dice también en este momento, ninguna persona ignora todo, nadie lo sabe todo, todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Con esto me doy por terminada y está un poco mi información personal. Eh, Cualquier cosa pueden ponerse en comunicación conmigo con todo gusto, si quieren profundizar en algo. Y estoy totalmente a sus órdenes y a las órdenes de Maritza. Gracias, Lía. No sé si quieren dar Bueno, un... Se nos hizo tarde. yo creo que pues ha valido muchísimo la pena habernos extendido hoy un poco más de lo habitual. Les agradecemos muchísimo y pues sé que Lía busca siempre resumir unos temas que son muy profundos y que seguramente podríamos quedarnos muchas más horas tratándolos. Y pues vamos a ver muchos de ellos a profundidad en los siguientes módulos de este mismo diplomado. Vamos a estar hablando más acerca de inclusión, de diversidad. Ya saben que tenemos una profe dedicada a eso y a los demás temas que hemos estado tocando así vamos dejando la semillita porque no es algo que hoy hablamos de eso y ya mañana pensamos diferente. Sí. Lo vamos trabajando clase a clase. Lía, muchísimas gracias, gracias Gracias a a ti también, todos. gracias a todos. Que tengan una linda noche. Bendiciones. Feliz Amén. noche para todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias, gracias.